Bien, pues bienvenidos todos pues a nuestra clase de mercado de valores. Y el día de hoy tenemos un tema que es, bueno, parte de la continuación del análisis técnico y ese se llama velas japonesas. Ya previamente en nuestras sesiones anteriores, en nuestras sesiones presenciales, pues estuvimos viendo análisis chartista, que es la interpretación pues de ciertas figuras que podemos observar en los gráficos de cada emisora, ¿no? En los gráficos de alguna empresa pues que está cotizando en la bolsa, ¿no? Entonces podíamos ver algunas tendencias que nos pudieran dar alguna referencia si es un momento de compra o es un momento de venta, dependiendo pues el tipo de gráfico que estamos observando, ¿no? O el tipo de figura que estamos observando en una gráfica, ¿no? Las tendencias, pues, como ya habíamos dicho, es la parte fundamental, pues, del análisis técnico, pues es lo que nos va a reiterar si es un buen momento para comprar o es un buen momento para vender, ¿no? Y además nos va a decir, pues, cuál va a ser el siguiente precio o trata de predecir el siguiente precio o los siguientes precios de nuestra acción o de la emisora. Entonces hablábamos pues que tenemos dos tipos de análisis chartista o dos tipos pues de figuras, ¿no? Aquellos que van a romper la tendencia y aquellos que van a continuar con la tendencia que está presentando, ¿no? Aquellos que van a romper la tendencia, se puede decir que si veníamos de una tendencia alcista y con un precio que está aumentando cada vez más, y nosotros logramos identificar ese tipo de gráficos o este tipo de figuras, pues seguramente habrá un rompimiento y entonces ya tendremos una tendencia bajista, ¿no? El caso es como el de hombro, cabeza, hombro, que decíamos que es de los más confiables cuando nosotros lo podemos identificar en la gráfica, pues es un claro rompimiento de tendencia, ya sea un hombro, cabeza, hombro normal o un hombro, cabeza, hombro invertido, que sea traer de una tendencia eh, pues alcista a una tendencia bajista, ¿no? Y caso contrario, un hombro, cabeza, hombro normal, de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Bien, pues el día de hoy pues vamos a continuar con el análisis técnico, pero ahora vamos a ver lo que son las velas japonesas, que es un recurso que también se utiliza pues bastante, ¿no? Y vamos a ver pues que dentro del análisis técnico, las velas japonesas nos ayudarán también a determinar y a reforzar la posición a tomar, que es la posición de compra o la posición tal vez de venta, ¿no? Dependiendo pues el tipo de gráfico que se nos está presentando. Las velas japonesas son una alternativa a la representación gráfica habitual en forma de línea, ¿no? Y nosotros normalmente vamos a tener esta forma que vemos aquí a la derecha en la pantalla. Y bueno, la lineal es prácticamente cuando nosotros vaciamos esta información de los históricos de precios y los unimos cada puntito pues con una línea, ¿no? Y que pues es prácticamente tal cual como nos lo da por default todas las plataformas pues de información financiera o de información bursátil. Si nosotros entramos a nuestro Axis Trade Coach y le pedimos el histórico o la gráfica pues de alguna de alguna empresa o de alguna acción, pues nos va a dar una representación muy similar a lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Igual si vamos a Yahoo Finance, pues lo vamos a ver de esta manera. Este gráfico dibuja uniendo los precios del cierre al final de cada periodo. Entonces, cada vez que cierra la sesión o cada vez que termina pues la sesión diaria, pues se establece cuál fue el precio de cierre y se pone el puntito en la gráfica, ¿no? Entonces, a la vez que tenemos históricos, pues los unimos con una línea y eso es pues la representación gráfica pues lineal. Si un gráfico fuera de periodicidad mensual, estaría formado por los precios del cierre al final de cada mes y la única información que nosotros podemos apreciar son los precios de cierre en este tipo de gráfico, ¿no? No sabremos en cuánto abrió, no sabríamos definir en cuánto estuvo pues su rango en ese día o en ese mes, solamente tendríamos la información o solamente tenemos la información de en cuánto ha cerrado en cada sesión, ¿no? Pero no sabemos pues en cuanto estuvo fluctuando durante todo ese día el precio de nuestra acción. Solamente sabremos, pues, en cuánto cerró en cada una de estas sesiones. Las velas japonesas, a diferencia de los gráficos en forma de línea,
Nos informan en general de 4 parámetros. Nos van a poder informar acerca del precio de apertura, nos van a informar sobre el precio de cierre, nos van a informar sobre el precio máximo y el precio mínimo. Además, para distinguir entre periodos alcistas y bajistas, se suelen rellenar los cuerpos de cada vela con distintos colores. Entonces, la sesión pasada que estuvimos en presencial, pudimos nosotros más o menos tener una idea de cómo se van a ver las velas japonesas. Y ahora, ¿qué es lo que nos iban a decir o qué es lo que nos va a poder revelar de información el gráfico de velas japonesas? Pues es el precio de apertura, el de cierre, el máximo y el mínimo, ¿no? Y en cuánto estuvo fluctuando. Ahora, si los precios, o sea, si durante esa sesión los precios estuvieron aumentando, digamos que empezaron en un nivel bajo y terminaron en un nivel alto, pues nosotros lo vamos a poder identificar de acuerdo al relleno que va a tener la vela japonesa. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, así es más o menos como nosotros tendríamos un gráfico de velas japonesas. Si te fijas, cada una de los días, bueno, cada uno de los días está representado como con un cubito o un cilindro a lo mejor, o una barrita, ¿no? En algunas ocasiones, si te fijas, está relleno y en otras ocasiones no está relleno. En algunas ocasiones el cuerpo de la vela está en blanco y en otras ocasiones el cuerpo de la vela está en negro, ¿no? Que puede ser de diferentes colores, puede ser ya sea rojo o ya sea verde. En este caso está relleno o está pintado, coloreado, color negro y en otras ocasiones está en color blanco, ¿no? Y si te fijas, pues tiene una colita arriba y puede tener una colita abajo, ¿no? O puede no tener, no puede no tener absolutamente nada, ¿no? Entonces vamos a identificar los tipos de velitas que podemos encontrar acá, ¿no? Podemos identificar, por ejemplo, como este patrón. No quiere pintar, ahí está. Puedes identificar como este tipo de patrón, ¿no? Donde tenemos colita arriba, colita abajo y el cuerpo de la velita está relleno en negro, ¿no? Podemos también tener este otro patrón donde es muy similar, solo que no está relleno o está en color diferente, ¿no? Está en un color blanco en este caso o no está relleno. Igual tiene su colita arriba y tiene su colita abajo. O bien podemos identificar este tipo de patrón donde no tiene cuerpo prácticamente la vela, ¿no? Solamente tiene una línea, ¿sí? Una línea aquí que la atraviesa. Tiene, digamos, su colita arriba, su colita abajo, pero no tiene cuerpo la vela, ¿no? Y así es como vamos nosotros a ver, pues, el gráfico o vamos a vaciar los datos en una gráfica, ¿no? Y eso nos va a indicar o nos va a poder ayudar a identificar el precio de apertura, el precio de cierre, su precio máximo y su precio mínimo. O sea, cuánto estuvo fluctuando durante esta sesión, ¿no? Ah, mira, aquí tenemos otro ejemplo que hacia el final, donde no tiene colitas, ¿sí? En este caso, tiene cuerpo, pero no tiene colitas, ¿no? Vamos a ver ahora mismo qué significa cada uno de estos escenarios, donde la vela puede no tener colitas, donde la vela puede tener ambas colitas, pero no tener cuerpo, donde puede tener solamente la colita de arriba, pero no la colita de abajo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando está relleno de algún color, ya sea verde, o ya sea rojo, o no está relleno de ningún color? ¿Ok? Bien. A diferencia, pues, de la gráfica lineal, pues la gráfica lineal solamente nos da el precio de cierre y la gráfica de velas japonesas nos va a identificar o nos va a ayudar a identificar tanto su precio de apertura, en cuanto inició ese día o en esa sesión, en cuanto inició el precio, nos va a identificar, nos va a ayudar a identificar cuánto fue el cierre, cuál fue su máximo, cuál fue su mínimo y en cuánto estuvo fluctuando durante esa sesión. ¿Okay? Podemos diferenciar entre las velas japonesas alcistas y bajistas. Entonces, aquí nosotros tenemos del lado derecho una vela alcista y una vela bajista, ¿no? Las alcistas normalmente se colorean de blanco o de verde, mientras que las bajistas se van a colorear de negro o de rojo, ¿no? Podemos utilizar cualquier otro color
o vamos a poderlas observar en cualquier otro color, pero tiene que ser un color, pues, que sea evidente, que sea alcista o que sea bajista, ¿ok? Por eso normalmente o se utiliza el negro para las bajistas o se utiliza el rojo, que es quizá más común o más evidente que es bajista, ¿no? Y podremos entonces identificar por una vela alcista un color verde o un color blanco, ¿ok? Ok, ¿qué es lo que sucede con las alcistas y bajistas, ¿no? Con las velas japonesas? ¿Cómo podemos identificar si subió el precio, si bajó el precio? ¿Qué es lo que sucedió durante esa sesión? Sucede que una vela alcista, la vamos a ver como la tenemos en la imagen del lado izquierdo, y vamos a ver entonces, lo voy a poner en verde, que una vela japonesa nos va a decir el precio de apertura, ¿sí? Que en este caso sería el precio de apertura, y durante toda esa sesión estuvo subiendo, ¿no? Estuvo subiendo, aquí comenzó y subió, subió hasta este punto máximo, ¿ok? Subió hasta este punto máximo de acá arriba, ¿sí? Por eso tiene esa colita, y luego bajó en algún punto hasta que tuvo su cierre en este punto, ¿ok? Hasta que tuvo así, en este punto cierre. Entonces, la vela japonesa nos va a decir cuánto estuvo fluctuando. Acá fue el mínimo, mira, acá fue el mínimo. Entonces, vamos a decir que son las 9 de la mañana y el mercado apenas va a abrir. Resulta que abre, vamos a decirlo, en 10 pesos. Vamos a decir que abrió en 10 pesos, ¿sí? Por ahí de las 12 del día ya había subido hasta los 11 pesos. Vamos a decir que aquí más o menos son 11 pesos. 11 pesos. Llegando hasta un punto de los, ¿qué te gusta? 15 pesos. ¿Sí? Por ahí de las 2 de la tarde. Y luego, no sé, hubo alguna caída estrepitosa en la que llegó a estar hasta los 9.50. Vamos a suponer que fue de 9.50. ¿Sí? Y finalmente a las 5 de la tarde volvió a regresar y se quedó en los 14 pesos. ¿Sí? Todo eso sucedió durante un día, ¿no? Entonces, durante una sesión, durante un día, abrió en 10 pesos, por eso tenemos un peso, una línea aquí pues, de apertura donde va a empezar el cuerpo de la vela. Logró llegar hasta los 15 pesos, después se vino abajo a los 9.50 y finalmente volvió a poder remontar y a subir hasta los 14 pesos, ¿no? Entonces, el cuerpo de la vela es prácticamente la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre, ¿ok? Y las colitas nos van a indicar cuánto fue el punto máximo y el punto mínimo que tuvo durante esa sesión, ¿ok? Esto es importante, o este gráfico, o ese tipo de, pues sí, de vista, ¿no? Del precio de una acción en velas japonesas nos va a ayudar mucho más para el análisis chartista de vuelta de un día, ¿no? No sé si recuerdan en el que nosotros platicábamos que vuelta de un día solamente nos sirve o solamente nos vamos a poder hacer referencia con lo que ha sucedido el día de ayer y quizá el día de antier, ¿no? Entonces, el día de ayer y el día de antier para nosotros a lo mejor tener un poquito más de información, pues lo podemos poner una vista de velas japonesas en las que nosotros podamos determinar cuál fue el punto más alto, cuál fue el punto más bajo, en qué nivel abrió y en qué nivel cerró, ¿no? Y entonces con eso nosotros podríamos a lo mejor determinar cómo va a estar el día de mañana, ¿no? Recuerda que vuelta de un día es para una toma de decisiones súper rápida en la que yo solamente necesito saber el día de mañana. No necesito saber en los próximos días, en las próximas semanas, sino solamente necesito determinar el punto del día de mañana, ¿verdad? Entonces, para ello, pues velas japonesas nos va a servir mucho. Por el contrario, pues, una vela bajista, la vamos a ver como la figura de la derecha, de la extrema derecha, en la que si te fijas aquí es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque la vela abre en este punto, ¿sí? Aquí tuvo su punto de apertura, vamos a decir que fue unos 13 pesos, ¿sí? Es posible que por ahí de las 10 de la mañana subió a los 13.50, ¿no? Acá en su máximo, 13.50, y a partir de las 10 de la mañana tuvo un desplome,
Se fue hacia abajo nuestra acción y bajó. Llegó a estar hasta los 10 pesos, si quieres, ponle cualquier cantidad. Llegó a estar hasta los 10 pesos, pero luego comenzó a volver a subir por ahí de las 2 de la tarde, vamos a suponer, y cerró en los 12 pesos. ¿Verdad? Ok. Entonces, durante esta sesión tuvo un pico donde estuvo por encima del precio de apertura en los 13.50 y después comenzó a bajar hasta llegar a los 10 y alcanzó a remontar, alcanzó a meterle un poquito de ganas y llegó a cerrar en los 12 pesos, ¿no? Sin embargo, pues cierra por debajo del precio de apertura, ¿no? Y este va a ser entonces nuestro cuerpo, ¿no? Un cuerpo coloreado, un cuerpo relleno, un cuerpo en color negro o un cuerpo en color rojo, ¿no? Que nos va a indicar, pues, que su precio de cierre fue menor que su precio de apertura, ¿no? ¿Dudas hasta ahora con las velas japonesas? No, profe. ¿Está bien? Ok, bien. Muy bien. El precio de apertura, entonces, es el precio al que cotiza el activo financiero en el periodo de referencia. O sea, el precio al que empieza durante ese periodo, que puede ser no de solamente de un día, como ya lo comentamos al inicio, pudiera ser que yo esté viéndolo mensual, ¿no? Entonces, si yo le pido una vista mensual, me va a decir cuál fue el precio de apertura de ese mes y cuál fue el precio de cierre de ese mes, ¿no? Y en cuánto se estuvo moviendo durante todo ese mes. ¿Okay? El cierre es el último precio al que cotiza el activo financiero en el periodo de referencia. El cuerpo, ¿no? Que es prácticamente la parte sombreada, ya sea de color verde o color rojo, es el conjunto de precios que se encuentra entre el precio de apertura y el precio de cierre. Y nosotros ya dijimos, puede ser más arriba del precio de cierre o puede ser por debajo del precio del cierre. El máximo más alto, perdón, el máximo pues es el precio más alto al que ha cotizado el activo en ese periodo, ¿no? Que puede ser por debajo, puede ser que puede ser por encima del precio de apertura, ¿no? Ese va a ser su máximo, que es digamos, la mechita de arriba, ¿no? Las velas japonesas pues se identifican por tener normalmente mechita arriba y mechita abajo, ¿no? Que ahorita vamos a ver otros casos. El mínimo es la mechita de abajo, ¿no? Que es el precio más corto o más bajo al que ha cotizado el activo en el periodo de referencia. Y la sombra, que es la barrita, ¿no? Es tal cual, es lo que está coloreado, nos informa de precios a los que ha cotizado el activo, pero que no son ni el precio de cierre, ni el precio de apertura, ni los mínimos. Perdón, son tal cual las mechitas. Perdón, no es la parte coloreada, perdón, es el cuerpo. Las mechitas son prácticamente las sombras, ¿no? Que es, digamos, una sombra es de aquí a aquí. Esa es la sombra, ¿no? La mechita tal cual. El precio máximo es este puntito, o sea, en este punto, y el precio mínimo, pues es en este punto, ¿verdad? Y esta sección, la mechita, es prácticamente las sombras. Es lo que sucede que puede haber velas japonesas que no tengan sombra, ¿no? Y te imaginas, puedes pensar, ¿qué pudiéramos decir o en qué situación pudiera no haber sombras? A ver, entendimos primeramente lo que son las sombras. Vamos a levantar la mano si entendimos lo que son las sombras. ¿No nos quedó muy claro lo que fueron las sombras? ¿Sí? ¿Más o menos, Monse? Ok, vale. ¿Quién más entendió lo que son las sombras? Ok, venga de nuevo. Las sombras son esta sección de aquí, ¿no? Esta sección de aquí, la mechita. La mechita es la sombra. En el caso de la vela blanca, ya las coloreamos. En el caso de la vela negra, las acabamos de colorear, ¿no? Si te fijas, en cada uno de los casos, sus sombras o sus mechitas son diferentes. ¿Qué es lo que sucede con las mechitas? Las mechitas o las sombras, ¿no? En este caso, en el primer caso, la mechita de abajo dice del precio de apertura
¿ok? Del precio de apertura, tuvo un mínimo, o sea, cayó un poquito, ¿sí? Hasta llegar a este punto, ¿no? Que fue su punto mínimo. Lo vamos a poner aquí. Este fue su punto mínimo. Y vamos a decir que el precio de apertura fue de 10 pesos, ¿ok? Y su mínimo fue de 9.50, ¿ok? Bueno, la sombra, ¿ok? Es la diferencia, la sombra, que es la mechita de abajo en este caso. La sombra es la diferencia que hay entre los 9.50 y los 10 pesos. O sea, que en algún punto, pues estuvo fluctuando en estos precios. ¿Dónde estás? Estuvo fluctuando entre los 10 pesos y los 9.50, ¿no? Esta va a ser nuestra sombra de la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra sombra de abajo. En este caso, en el caso de la sombra de arriba, vamos a suponer que llegó a estar, su punto máximo, digamos, fueron los 13 pesos. Vamos a suponer que fueron 13 pesos, pero tuvo un cierre, su cierre fue en los 12.5 pesos. Vamos a suponer, ¿ok? Entonces, su sombra de arriba, la sombra de arriba, pues fluctúa entre los 13 pesos y los 12.50, ¿no? Bien. Ok, ahora viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Pudiera una vela japonesa no tener sombra o no Sí, tener no puede mechita? tener. ¿Mande? Sí, no puede tener. Sí, ¿verdad? Pudiera no tener. ¿En qué caso pudiera no tener sombras? Pues cuando, por ejemplo, en la apertura no tuvo como un mínimo, sino que ahí se quedó y más bien fue para arriba, o en el caso contrario, que no hubiera tenido un máximo que no haya sido el cierre. Exactamente, justo ahí es a donde queremos llegar. Puede entonces no tener sombras o no tener mechitas cuando en el caso de apertura, por ejemplo, en la vela alcista, cuando el caso de apertura resulta ser también o coincide con ser también el mínimo, ¿verdad? Y a partir de ahí sube hasta poder hacer un máximo y regresar a un precio de cierre, o pudiera ser el caso que no tenga la mechita de arriba, ¿sí? Cuando su precio de cierre es también o coincide con su precio máximo, ¿verdad? Ay, súper bien, sí que lo captaron. Ok, entonces dice acá, podemos encontrarnos con velas que no tengan sombra, es decir, con velas cuyo mínimo o máximo sea igual al precio de cierre o precio de apertura. Pueden tener dos sombras, o sea, pueden tener las mechitas de arriba y las mechitas de abajo, o pudieran no tener alguna de las dos, o pudieran no tener las dos, ¿ok? En todo caso, cuando el precio mínimo coincide con el de apertura, no vamos a tener mechita de abajo. Cuando el precio máximo coincide con el precio de cierre, no vamos a tener mechita de arriba, ¿ok? Entonces, no es una regla que las velas japonesas tengan mechitas, ¿ok? Pueden no tener mechitas, o pueden tener una mechita o dos mechitas, ¿no? Incluso pueden no tener cuerpo. ¿Cuándo vamos a encontrarnos con una vela japonesa que no tenga cuerpo? A ver, Cuando pensemos. hubo Pudiera, cambios de precios en el día, durante el día, ¿Cuándo qué, perdón, Dani, otra vez? cuando no hubo cambio de precios durante el día, o sea, se mantuvo en el precio de apertura y ya hasta el final del día, pues el precio de Excelente, cierre. excelente. Cuando no tuvimos ninguna variación en el precio, ¿verdad? Cuando abrió, vamos a decir, en 10 pesos y cerró también en 10 pesos, ¿no? En ese caso, no vamos a tener cuerpo de la vela, ¿sí? Pudiéramos tener, en ese caso, un máximo
y un mínimo. Pudiéramos tener mechita de arriba y mechita de abajo, o pudiera incluso no tener otra vez mechita, ¿no? Si el precio de apertura durante toda la sesión y hasta que cerró se mantuvo, puede ser que no haya ni siquiera mechita de arriba, ni mechita de abajo, ni siquiera cuerpo, ¿verdad? Puede tener una línea solamente horizontal, cuando el precio de apertura, vamos a decir, fue 10 pesos, durante toda la sesión no hubo ningún cambio, no se movió, no hubo transacciones, nadie la quiso, nadie la fumó, y se cerró igual en los 10 pesos. Ahí solamente vamos a encontrar una línea acostadita, ¿no? Una línea horizontal. Pudiera ser entonces que tenga también las mechitas, vamos a decir que abrió en 10 pesos, por ahí estuvo cotizando en los 11 y luego bajó a los 9, pero al final el cierre volvió a ser el mismo de 10 pesos y entonces vamos a tener una línea acostadita, prácticamente una cruz, ¿verdad? Una cruz ahí tal vez chiquitita, y podríamos decir entonces que esa acción o esa acción tuvo de alguna manera alguna oscilación, pero su precio de apertura y su precio de cierre coincidió en el mismo punto, ¿no? Y entonces podríamos no ver cuerpo de la vela, ¿no? Podríamos tener solamente una línea horizontal y una línea vertical, ¿no? Que podríamos decir, ¿hubo transacciones o hubo cotización de esa acción? Sí, sí la hubo, ¿sí? Sin embargo, el precio del cierre y el precio de apertura fue el mismo, ¿ah? Y aquí a lo mejor nos valdría la pena analizar el volumen. No sé si recuerdan la sesión pasada que estuvimos analizando un poquito o tocamos un poquito la parte del volumen, ¿no? Si hubo quien quería o metió órdenes pues de compra o de venta de esa acción, ¿no? Nos podría servir para determinar si esa acción de alguna forma era requerida o era deseada por alguien o alguien necesitaba venderla, ¿no? Entonces nos va a ayudar también para interpretar esto la parte del volumen. Ok, excelente, son muy inteligentes. Dice acá, vamos a ver, el precio de apertura es igual al mínimo, ¿no? Podemos ver la vela alcista, ¿no? En este ejemplo no tenemos mechita de abajo, no tenemos una sombra en la parte de abajo, cuando el precio de apertura es igual al mínimo y solamente crece, ¿no? Como en la primera parte, en la vela alcista, o bien en la vela bajista, cuando el precio de apertura fue su máximo y de ahí solamente se empezó a desplomar, ¿no? Y no tenemos mechita arriba, ¿no? Solamente tenemos mechita abajo, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo de una sola mecha. O al revés, en el caso de la vela alcista, cuando su precio máximo coincide con su precio de cierre, no tendremos mechita arriba, solamente tendremos mechita abajo o sombras abajo, ¿no? Y en la vela bajista, cuando su cierre coincide con su mínimo, ¿no? Cuando está, digamos, desplomándose, una vela bajista no tendrá sombras abajo, sino solamente sombras arriba o mechita arriba. Fácil, piece of cake. Igual, pudiera no tener sombras, nosotros ya lo determinamos, cuando nuestros puntos máximos y nuestros puntos mínimos pueden coincidir con nuestros precios de cierre y con nuestros precios de apertura, ¿no? En una vela alcista, cuando la apertura es el mínimo y su cierre es su máximo, no tendremos ninguna sombra o ninguna mechita. O en el caso de la bajista, cuando el precio de apertura es también su máximo y cuando su cierre es también su mínimo, ¿no? Que quiere decir que prácticamente la acción está cayendo o la acción está desplomándose de alguna manera. Por lo menos en ese día se desplomó la acción, ¿no? Por eso nos sirve estas velas japonesas para la toma de decisiones pues inmediata o para la de vuelta de un día. ¿Sí? Venga. Patrones similares de las velas japonesas. Y aquí ya es cuando nos va a indicar, pues si nosotros pudiéramos tener alguna referencia o alguna toma de acción, ¿no? Las velas japonesas que indican un posible movimiento a la alza, pues vamos a ver como en nuestro primer cuadrante, que dice, velas japonesas que indican un posible movimiento a la alza, cuando si te fijas, el precio de apertura, sí hubo
sí hubo una variación, pues, entre el precio de apertura y durante todo el día. Sin embargo, cierra arriba, ¿no? Fíjate, en la primera vela japonesa, vamos a señalar, en esta primera vela japonesa, tuvimos un precio de apertura, fue en este punto, ¿sí? Nuestro precio de apertura sí estuvo fluctuando, sí tuvo un máximo, también tuvo un mínimo, ¿sí? Sin embargo, aquí, por muy mínimo que haya sido, se recupera hasta que tiene este cierre, ¿verdad? Hasta que tiene ese cierre. Entonces, pues, aunque fluctuó mucho, tuvo una caída, tuvo una recuperación, tuvo un máximo, pues su cierre de cualquier manera fue por encima del precio de apertura, ¿no? Igual en la segunda vela japonesa, en esta número 2, ¿no? Nosotros podemos ver que tuvo un precio de apertura, aquí abajo, y durante todo el día lo único que pasó es que estuvo subiendo, subiendo, subiendo hasta su precio de cierre, ¿no? Y aquí tenemos un posible movimiento a la alza, ¿no? Si nosotros seguimos viendo este tipo de patrones que pueden ser hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, pues muy posiblemente nuestro siguiente patrón o nuestro siguiente día también va a cumplir con esta tendencia hacia la alza, ¿no? Aquí, en este caso, en nuestra vela número 3, tuvimos un precio de apertura, hubo cierta variación, tuvo su máximo, tuvo su mínimo durante la jornada y finalmente, pues, tiene un cierre por encima de nuestro precio de apertura, ¿no? Entonces, esto nos va a indicar que nuestro siguiente día, o muy posiblemente, tal vez con un 80% de confiabilidad, podríamos decir que el día de mañana va a seguir a la alza, ¿no? O va a continuar con esa tendencia. Sucede que en la parte de abajo dice las velas japonesas que indican un movimiento a la baja, pues es todo lo contrario, ¿no? Empieza o comienza su jornada en este punto, tiene su punto máximo, no lo logra y se desploma, tiene su punto mínimo y cierra finalmente por debajo del precio de apertura, ¿no? En la siguiente gráfica o en la siguiente velita, abre en este punto y durante todo el día lo único que se ha dedicado es a desplomarse para finalmente cerrar en un precio por debajo, ¿no? Y que su precio, además, mínimo también es su precio de cierre. Entonces, el día de mañana, muy seguramente que cuando abra, pues va a continuar con esta tendencia bajista, ¿no? Finalmente, en esta vela japonesa número 3, la parte de abajo, pues igual abre, tiene su máximo, puede ser que llegue a su máximo, tiene su mínimo y logra recuperarse un poquito, sin embargo, no logra atravesar o no logra regresar a su punto de apertura y cierra la jornada con una tendencia bajista, ¿no? Entonces, el día de mañana, muy seguramente que va a continuar con esta tendencia. Patrones que indican un movimiento a la alza, ¿no? O aquí un cambio de patrón, vaya, ¿no? Recuerden que todos o lo que nos interesa a nosotros identificar es un cambio de tendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros logramos identificar un cambio de tendencia, estamos en el máximo punto posible de rendimiento, ¿ok? A nosotros lo que nos interesa para hacer dinero, para poder tener rendimientos, son los cambios de tendencia. Predecir el cambio de tendencia, porque nosotros pudiéramos entonces ahí meter órdenes de compra u órdenes de venta que nos pueden llegar a maximizar nuestras utilidades, ¿ok? Entonces, un patrón de cambio de tendencia hacia la alza pudiera ser donde nuestro precio de apertura del día de ayer está en este punto, si cierra por debajo la sesión, nosotros pudiéramos a lo mejor determinar que el día de mañana va igual a tener un movimiento bajista, ¿no? Sin embargo, como somos precavidos, siempre nos detenemos un día para analizarlo, ¿no? El segundo día abre acá y durante toda la sesión o prácticamente toda la sesión se dedica a tener un movimiento alcista, ¿no? Y cierra en este punto acá. Entonces, aquí hubo un rompimiento de tendencia, hay un claro cambio de tendencia que nos pudiera ayudar, ¿no? Que nos pudiera ayudar a determinar que el día de mañana pudiera estar efectivamente ya hacia la alza. Se acaba de terminar su periodo, digamos, de velitas rojas. Si nosotros tuviéramos un periodo más, pudiéramos pues nosotros ya determinar si efectivamente es un cambio de tendencia, ¿verdad?
Igual, en nuestro segundo ejemplo, si te fijas, viene de una vela bajista, de una vela negra o de una vela roja. Luego, su precio de cierre y su precio de apertura son casi iguales, ¿sí? Hubo muy poco cuerpo y efectivamente nos confirma que se acaba de terminar, digamos, su periodo bajista y pudiera comenzar un periodo alcista, ¿sí? Y aquí entonces tenemos un cambio de tendencia hacia la alza. En cambio, en la parte de abajo, en el último cuadrante, pues tenemos un cambio bajista, ¿no? Aquí es muy posible que un día anterior tuvo una jornada mucho más activa. Esta jornada, pues su variación fue muy poca, ¿no? En esta jornada, su precio de apertura al precio de cierre fue mínimo, su cuerpo es mínimo, y aquí ya se nota una tendencia clara, pues de un rompimiento de tendencia hacia la baja, ¿no? Abre y todo el día se dedica a estar bajando su precio, devaluándose, ¿no? Igual en nuestro último ejemplo, comienza con una tendencia alcista, pero es muy poco su cuerpo. El día siguiente tiene casi el mismo nivel de cierre y de apertura. Sin embargo, pues no tiene un movimiento positivo, sino más bien negativo. Y finalmente, un tercer día, ya vemos claramente que la vela japonesa nos indica un movimiento hacia la baja, ¿no? Y entonces ahí nosotros ya podemos determinar que tal vez el día siguiente pues efectivamente se confirma la tendencia, ¿no? Tengamos nuestro punto 3, donde ya nos indica una tendencia bajista, ¿no? Y eso pues con el análisis de velas japonesas. Lo más importante, o más importante que los patrones en sí, es el contexto en el que ocurren. Recuerden que el análisis técnico no podemos aislarlo del todo, ¿verdad? No podemos nada más enfocarnos en las gráficas, o no podemos solamente enfocarnos en la figura que se está formando, sino también tenemos que voltear a ver las noticias para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Nada más como comentario, como chisme, vaya. ¿Quién tiene en este momento Liverpool? Levanta la mano quien ha comprado acciones de Liverpool. Por ahí Paola tiene algunas acciones de Liverpool, muy bien. Tal vez alguien más pudiera tener acciones de Liverpool. Bueno, la buena noticia que acabo de saber, este fin de semana estuve con uno de los financieros, una de las personas pues que les lleva las finanzas a Liverpool. Pues, obviamente eso es un equipo grande, pues, pero esta persona pues pues le forma parte pues digamos del comité pues de que revisan el revenue, los ingresos de la empresa. Bueno, estaba comentando que ya rompieron su meta de ingresos de este año, ¿no? Muy seguramente que esa noticia se va a destapar después del Buen Fin, ¿no? Porque precisamente, pues, Buen Fin nos va a ayudar a acelerar todas estas ventas y nos va a generar, pues, noticias buenas seguramente en ciertas compañías, ¿no? Sin embargo, Liverpool ya en este punto rompió sus metas o sus objetivos que tenía de ingresos o de ventas para este año. ¿Qué es lo que se puede esperar en las noticias? Que tenga una noticia positiva y que después del Buen Fin digan o anuncien un crecimiento en su revenue, ¿no? ¿Qué va a pasar al final del año cuando esta noticia salga y cierren los libros? Pues seguramente que vamos a ver un incremento en el precio de su acción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijimos pues que las noticias buenas van a estar descontadas en el precio de la acción, ¿no? O sea, que el precio de la acción va a absorber todo lo que sucede en su entorno. Que entonces, nada más como tip, muy seguramente la acción de Liverpool va a seguir creciendo o va a tener un rendimiento positivo en los próximos meses, gracias pues a que ha roto ya sus objetivos, digo, todavía no lo anuncian, pero pues ya rompió sus objetivos de ventas, ya rompió sus objetivos de revenue, ¿okay? Los patrones en sí, o más importante que los patrones o que las gráficas, es el contexto en el cual ocurren. Muy posiblemente ahorita, si nos metemos a Liverpool, digo, no sé si muy posiblemente, pero si nosotros vemos que ahora mismo la acción está como medio caidita o algo así, pues hay que contextualizarla. Tal vez solamente es un ajuste en los precios, ¿no?
pero cuando ya te empiezas a empapar de noticias, cuando te empiezas a empapar de un análisis fundamental, pues puedes determinar si efectivamente va a continuar con esa tendencia o si lo más seguro es que rompa esa tendencia y empiece a subir nuevamente, ¿no? En este caso, grosso modo, yo pudiera decir que yo esperaría pues que la acción comenzara a subir una vez que ya sabemos que pues ha roto sus objetivos de ventas y de revenue. Los patrones vistos son un ejemplo muy sencillo de que por sí solos no significan demasiado. Además, algunos analistas combinan ese análisis con otras herramientas como el volumen bursátil, ¿no? ¿Qué es el volumen bursátil? Es prácticamente esta barrita que vimos en la clase presencial de volumen. ¿Cuánto es lo que se ha transaccionado? O cuánto es las órdenes de compra y de venta que se pusieron durante ese día. El volumen bursátil, dice acá en el cuadrito amarillo, es el número de títulos o contratos que se negocian de un activo financiero en un mercado. O sea, qué tanta demanda, qué tanta oferta hubo de ese título, ¿no? Y nosotros podríamos haber, o decir, me recuerdo pues que lo platicábamos en la sesión presencial, en el que decíamos, identifica pues cómo ha estado ligada o está ligada este pico de acción o este pico en el precio con el volumen alto, ¿no? Nosotros podríamos decir, pues, que durante esa sesión hubo muchos movimientos, hubo muchas órdenes que muy seguramente fueron de compra, ¿no? Todo el mundo quería esa acción y por eso el precio de la acción empezó o subió o tuvo un pico, ¿no? Sin embargo, también veíamos precios muy bajos o precios en caída, y decíamos, en este punto también hubo muchos volúmenes, ¿no? Y podríamos haber inferido que el volumen de acciones era más hacia la venta, la gente no lo quería y empezó a colocar órdenes de venta, ¿no? Entonces los volúmenes nos van a también ayudar a determinar cuál va a ser la siguiente paso, o cuál va a ser el siguiente precio o paso de la acción, dependiendo pues el tipo de gráfico que se esté identificando o se esté intentando formar, ¿ah? Lo importante para nosotros como analistas financieros, pues es identificar al inicio una tendencia. Si nosotros logramos identificar al inicio la tendencia, nosotros tendremos mucho más margen de utilidad o tendremos mayores posibilidades pues de ganancia, ¿no? Bien, por último, es imprescindible destacar dos cuestiones. La primera cuestión es que, como todos los tipos de análisis, no es infalible, ¿ok? Digo, de cualquier manera, si yo me quedo pues solamente con análisis técnico, solamente con mis velas japonesas, pues no va a ser del todo confiable, ¿no? Siempre tengo que apoyarlo el análisis técnico con el análisis fundamental y obviamente viceversa, el análisis fundamental con el análisis técnico. Entre más tipos de análisis yo pueda tener o yo sepa manejar, pues va a ser mucho más confiable mi toma de decisiones, ¿no? Sin embargo, ninguno, y por mucho análisis que tú tengas, no es infalible, no es 100% segura la decisión, ¿ok? Es decir, nos indica que es probable que se dé un movimiento y por tanto, al ser probable, no es 100% seguro. O sea, tú por muy segura que estés, por muy seguro que estés acerca del gráfico que se está formando, no es 100%, nadie te va a asegurar que efectivamente haya un rompimiento de tendencia o que vaya una continuación de tendencia, ¿va? Y la segunda cuestión tiene que ver con que los patrones no son perfectos. Es decir, no siempre suceden con exactamente la misma apariencia que los ejemplos. O sea, un hombro, cabeza, hombro pudiera tener ciertas, digamos, variaciones, ¿no? Pudiera no estar los hombros perfectamente alineados o pudiera no ser una cabeza muy evidente, ¿no? Y entonces tú tienes, digamos que, ojo de buen cubero, determinar si efectivamente es un patrón hombro, cabeza, hombro o una doble techo o un doble piso, ¿no? Con lo cual, dominar el análisis de velas japonesas requiere tiempo y experiencia, ¿ya? Para poder determinar cuál va a ser el siguiente paso, pues se requiere, pues, digamos, cierta experiencia, cierto tiempo para poder efectivamente encontrarle, pues, la tendencia, ¿no? Y incluso, aunque pasen años, pues, todos podríamos cometer un error a la hora de interpretar, ¿no? ¿Dudas acerca, pues, de las velas japonesas? No, profe. No, ¿Todo bien? profe.
¿Cómo vamos con nuestra portafolio? Le damos una checadita. A ver cómo estamos en posiciones. Hace ratito entré, 57.91. Vamos a ver cómo estamos en posiciones, ¿ok? Prácticamente es nuestra última semana de operaciones. No, espera. Sí, ya no me acuerdo. Acabo de meter. Ok, vamos a ver cómo estamos de operaciones. ¿Qué es lo que ha sucedido? Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestro Axie Trade Coach. Vamos a proyectarlo en pantalla. Ok. Esta semana recuerden que ya hay que empezar a formar nuestra presentación. Recuerden incluir análisis técnico, análisis fundamental. El análisis fundamental no se espera, obviamente, que tengas un análisis fundamental muy extenso, porque además, pues seguramente tienes más de una emisora y pues sería imposible, pues sería absurdo pedirles un análisis fundamental de cada una de las emisoras. Sin embargo, pues que nos comiences a dar datos acerca de la industria, que nos des perspectivas económicas de crecimiento, a lo mejor de México en este caso, porque pues, estamos analizando la Bolsa Mexicana de Valores mexicana de valores, pues, y la industria pues mexicana de tus emisoras. Y cómo ves, pues, en general su rendimiento, ¿no? Eso como parte del análisis fundamental. Pues, del análisis técnico, pudieras incluir algún chart, ¿no? Alguna figura que se estuviera formando, a lo mejor el análisis con velas japonesas que hemos visto el día de hoy, y pues, cómo tienes repartido, pues, tu portafolio, ¿no? En pantalla estamos viendo ahora mismo cómo nos está yendo en cuanto a rendimientos. Aquí tenemos que prácticamente todos, excepto Sam, estamos con un rendimiento pues superior, ¿no? Todos hemos tenido alguna pues utilidad en nuestras operaciones y pues recordamos pues que no importa si la acción está cayendo, pudiéramos nosotros también tener un rendimiento, ¿no? Pudiéramos jugar pues a la inversa para poder tener rendimientos positivos, ¿va? Aquí entonces, y digo, por lo que se puede ver, prácticamente todos, o la mayoría, excepto 3 personas, están jugando bastante conservadores, ¿no? ¿Qué es esto? Pues que tienen muy poco dinero en acciones, ¿no? Excepto Sam, que le metió ganas y dijo, órale, yo me arriesgo con más. Trae 271, digamos, pesos en acciones y el resto lo tiene, pues, en efectivo. Sin embargo, la mayoría, pues, el 90% a lo mejor, pues, le ha estado jugando muy conservador, ¿no? No es malo en la bolsa mexicana o cuando nosotros estamos como de operadores, tener, digamos, nuestro colchoncito. Sin embargo, acordémonos pues que el que no arriesga no gana, ¿no? Y si, por ejemplo, Angélica o Angie, ¿sí? Hubieran arriesgado más, hubieran metido más dinero en acciones, pues ese cambio porcentual o esa ganancia que tienen hasta ahora, que son de 6,000, 7,000 pesos, pues hubiera sido exponencial, ¿no? Si hubieran comprado la mitad en acciones, si le hubiéramos metido más riesgo y nos hubiéramos ido, órale, con todo convertido en acciones, pues hubiéramos tenido un cambio bastante bueno, ¿no? Hubiéramos tenido unos rendimientos bastante buenos. Sin embargo, pues, cada uno de nosotros, pues, tenemos nuestra propia aversión al riesgo. ¿Qué tanto nos queremos arriesgar? Nos queremos arriesgar poco, nos queremos arriesgar mucho, y es así, pues, como cada quien determina cuánto invertir, ¿no? Bien, les sugiero, pues, que ya vayamos comenzando armando nuestra presentación. Recuerden que la presentación la vamos a hacer la próxima semana, el lunes, para poder tener tiempo, ya que tenemos 2 horas
2 horas de nuestra sesión, o bueno, 1 hora 40 minutos aproximadamente. Entonces vamos a dedicarla a nuestras exposiciones. Esta semana nos vemos presencial el jueves. Tendremos un último tema, prácticamente es nuestro último tema del semestre, del cuatrimestre, y vamos a ver indicadores financieros o indicadores, pues también, indicadores técnicos, ¿no? Que forman parte, pues, del análisis técnico y que nos pudieran ayudar a determinar posiciones, pues, de compra o de venta, ¿sale? No hay tarea para esta semana o para esta sesión y vamos a trabajarlo, pues, hasta la sesión presencial, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas a lo mejor No, con profe. trabajos? ¿Todo bien? No, profe. Excelente. Bien, pues nos vamos a liberar un poquito antes para que puedan empezar a descargar la información, consolidar, buscar información, buscar noticias, etcétera, para sus presentaciones, ¿no? Porque ya nos toca la próxima semana y hay que ponernos al tiro, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por conectarse y nos vemos el jueves de manera presencial y pues que tengan una buena semana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Hasta profe. luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.